Bienvenida, bienvenido a esta masterclass. Estoy muy feliz de que estés aquí. Gracias, gracias, gracias. Deseo de todo corazón que algo de esto aporte valor a tu vida. En esta masterclass vamos a hablar sobre cómo transformar tu autoconcepto para desbloquear, ¿sí? Y que vos puedas desarrollar tu potencial y manifestar tus sueños, ¿sí? Esto es un viaje, es un proceso y tiene mucho que ver con lo que quedó encriptado, ¿sí? De nosotros, del pasado, nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra juventud, y con lo que hoy nosotros creemos, entre comillas, que somos o creemos que nos merecemos o de lo que somos capaces, ¿sí? Yo acá te voy a ir contando un poco desde la astrología también, porque soy astróloga, entonces lo vinculo mucho con esto, también fusiono vidas pasadas, ¿sí? Porque es muy importante esto. Nuestro, nuestro autoconcepto es aquella imagen que nosotros creamos en base y acá cada uno puede poner lo que quiera, ¿sí? Cuando digo lo que quiera, puede ser, vos creaste una autoimagen según la mirada externa de tu papá y según las cosas que te decía tu papá, según lo que te decía tu mamá, según lo que te decían las personas que te criaron, según la sociedad, según lo que viste en la tele, etcétera, 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 ¿sí? Entonces ahí se fue armando un autoconcepto y ese autoconcepto, si vos no llevas conciencia a él, ese autoconcepto va generando circunstancias y experiencias en tu vida que no están alineadas con tu verdadera esencia, porque no son tuyas, son creencias de otras personas. Así que estoy feliz de que estés viendo este material porque estás a puertas de hacer un viaje de autodescubrimiento para poder destrabar esas limitaciones que no son tuyas y poder indagar dentro tuyo para poder contactar con tu verdadera esencia, con quien realmente vos querés ser, eligiendo desde tu ser, desde tu sentir, desde tu corazón. Así que te invito a que tengas un cuaderno cerquita, seguramente que tengas el PDF, ¿sí? Porque lo vamos a ir desglosando y hablando sobre cada uno de los puntos que hay, ¿sí? Que tengas un vasito con agua para hidratarte, también que pongas un vaso con agua para que absorba la energía negativa de este intercambio energético, porque cuando nosotros empezamos a conectar con nuestras emociones, pueden salir a la superficie emociones negativas, que no son malas, sino simplemente son emociones que quedaron encapsuladas y lo que vamos a hacer es poder liberarlas, ¿sí? Podés abrir tu espacio sagrado, poner una velita, poner un sahumo, consagrar tu lugar, conectar, ¿sí? Con tus guías espirituales, con tus guardianes, simplemente llevando las manos al centro de tu pecho y tomando 3 respiraciones profundas. Si querés vamos a hacerlos juntos, ¿sí? Llevamos las manos al corazón, inhalamos y exhalamos por boca, con sonido. Suelto, suelto, dejo ir. Una vez más, inhalo. Suelto. Última. Suelto. Ahora, llevamos las manos al entrecejo en posición de rezo y aquí pedimos la asistencia divina y la guía divina de nuestros guías espirituales, de nuestros guardianes, de nuestros ángeles, de nuestra familia estelar, de nuestros maestros ascendidos, de los arcángeles de Dios y de todos los seres de luz que quieran acompañarnos y guiarnos en este proceso energético. También pedimos la asistencia de nuestros ancestros y ancestras. Damos las gracias haciendo una reverencia. Volvemos con las manos al centro del pecho. Y ahora desde aquí
vas a intencionar y vas a decir, mi yo superior toma el mando a partir de este momento. Entonces, desde esta conciencia vas a ver este material, vas a ver esta clase y vas a estar conectada con tu yo superior. Todo lo que aquí se mueva, todo lo que aquí descubras, todo lo que sientas o percibas de múltiples vías, está alineado con tu ser superior. Tu ser superior sos vos, ¿sí? En un plano cuántico, en otra dimensión. Entonces, tu ser superior siempre te guía para tu mayor bien, ¿sí? Tu ser superior es una conciencia elevada que te brinda guía, herramientas. Que estés acá es por tu yo superior, ¿sí? Porque él te guió a realizar esta masterclass, a hacer este proceso energético de conciencia. Nuestro yo superior siempre nos guía para nuestra evolución y sanación del alma, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar, que estamos abiertos y receptivos a conocernos y a profundizar en nosotros mismos, porque de eso se trata, ¿sí? No podemos cambiar nada de lo que no nos hagamos conscientes. Tenemos que hacernos conscientes de aquello que nos limita para poder cambiarlo, ¿sí? Entonces, también podés traerte algo para tomar, un tecito, un chocolate caliente, lo que sea, o algo rico para picar y comer también, ¿sí? Vamos a tratar de crear un espacio, cada uno de ustedes, armonioso, a su gusto, como ustedes sientan y quieran, para estar cómodos y brindarse contención, nutrición, ¿sí? Y que esta sea una experiencia placentera, ¿sí? Si bien pueden moverse cosas que nos sensibilizan o que nos ponen un poco tristes, pero estamos entendiendo que como los adultos que somos, hoy nosotros somos nuestro padre, nuestra madre, entonces nos cuidamos, nos nutrimos, ¿sí? Nos protegemos y nos damos lo que necesitamos, ¿sí? Bien. Bien, desconectar celu, así tu energía y tu atención está solo en esta clase, ¿sí? Bien, entonces, seguramente ya leíste el PDF y si no te invito a que lo abras, vamos a ver. Lo primero que hago es te invito a que puedas crear tu espacio sagrado, ¿sí? Entonces, te voy a contar qué vamos a elaborar en esta clase. Vamos a abordar y vamos a adentrarnos en la parte más importante, ¿sí? En la que vamos a laborar en nuestro mundo interno, porque nosotros manifestamos desde nuestra energía interna, ¿sí? No podemos crear cambios en la realidad si no nos cambiamos primero adentro. O sea, hay personas que sí logran hacer cambios afuera, pero sin laborar en su mundo interno. Entonces esos cambios o no se sostienen en el tiempo o son cambios que llevan a la persona a vivir una vida miserable, triste, apática y desconectada del ser, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos es vivir alineados con nuestro corazón, con nuestro ser, desarrollar nuestro máximo potencial y vivir en un estado de gozo, de plenitud y de alegría, conectada y haciendo lo que vinimos a hacer. Nosotros como alma todos tenemos un propósito y una misión divina o varias misiones. El tema es que cada uno de nosotros podamos ir descubriendo de qué va esa misión, cuál es el plan de Dios, del divino creador para mí en esta vida y poder contactar con eso y llevarlo a la práctica, ¿sí? A la acción. Entonces, para resumir, tenemos que ver cuál es tu autoconcepto, ¿sí? Entonces, las claves en las que vamos a profundizar son: ¿qué es tu autoconcepto? ¿Cómo se crea tu autoconcepto? ¿Cómo tu autoconcepto le da forma a tu realidad y a todo lo que manifiestas en tu vida? ¿Por qué transformar tu autoconcepto va a transformar tu realidad? Y puntos claves para transformar tu autoconcepto, ¿sí? Bien. Bueno, a lo mejor en este momento te estés preguntando qué es mi autoconcepto en sí, y ya te hablé un poquito de eso, pero básicamente tu autoconcepto es la forma en que te percibes a ti mismo o a ti misma, ¿sí?
Tu autoconcepto son todas las creencias que tienes a nivel subconsciente que te hacen tener una idea sobre quién eres, cómo eres, lo que puedes lograr, lo que no puedes lograr, lo que eres capaz de tener, ser o hacer, y por supuesto lo que no crees que eres capaz de tener, ser o hacer según tú, ¿sí? Entonces, según esta perspectiva e imagen que tienes sobre ti mismo, le vas a ir dando forma a tu realidad. Entonces, si crees que no puedes o si crees que puedes, estás en lo correcto en cualquiera de las dos. Esta frase me acuerdo que cuando la escuché fue como... Claro, es que lo que nosotros no sabemos es que nosotros creamos nuestra realidad según nuestras creencias. Entonces, hace 6 años atrás yo me creía que era limitada, que la miseria era parte de algo que había venido a vivir, que la carencia era algo que había venido a vivir y que me tenía que conformar. Entonces seguía creando más de eso. Es como estar en un patrón, en un círculo infinito que no se corta porque seguimos sosteniendo que eso es lo que nos merecemos, ¿sí? Porque, por ejemplo, toda mi familia, mi familia terrenal y mis antepasados han vivido eso. Entonces, cuando yo tenía una pizca de luz de mi alma que me llevaba y me impulsaba a probar otra cosa, venía estas creencias de mi autoconcepto y me decías, ¿y vos quién sos? ¿Quién te crees que sos para aspirar a más? ¿Quién te crees que sos para sentir que mereces más? Esa es la voz del ego. Así nos hablan las voces que están en nuestro subconsciente, que están vinculadas con estas creencias que tenemos instaladas, ¿sí? O cuando decidí hacer un oráculo, crearlo, manifestarlo y venderlo, mis creencias, o sea, de mi autoconcepto de ese momento, me presentaron mucha resistencia, ¿sí? Yo tuve que observarlas todo el tiempo y no identificarme con ellas y elegir conscientemente ignorarlas, ¿sí? Es como una batalla con uno mismo entre el alma y el ego, porque esas creencias de ese autoconcepto de ese momento me decían todo esto que te acabo de contar, ¿no? ¿Y vos quién sos para ser un oráculo? ¿Quién te crees que sos? Nadie te va a escuchar, nadie quiere... leer lo que vos canalizás, o etcétera, etcétera, etcétera. Nadie te va a comprar el oráculo, no tenés plata para hacerlo, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, así. Entonces uno tiene que estar muy firme en lo que uno siente, en esa voz que se escucha muy suavecita al principio, que es la voz del alma, que es la voz del corazón, y poder agarrarse fuerte de esa voz y seguirla. Con miedo, con dudas, con incertidumbre, con falta de confianza, pero seguirla porque vos sabés adentro tuyo que cuando seguís a esa voz, internamente se siente como tomar un respiro de aire cuando recién salís del mar y estuviste sumergido mucho tiempo. Es como, esto que hago que me aterroriza, que nadie lo hizo antes, que no sé cómo hacer, que no tengo referentes, esto me está dando vida. Así se siente la sensación. Entonces, esa es una clara señal de que por ahí es, ¿sí? Bien, bueno, vamos a ir al primer punto. Tu autoconcepto es quien te pone las limitaciones, que es básicamente lo que te acabo de contar. Esto se debe a que nuestra percepción de nosotros mismos influye directamente en la forma en que actuamos, en las decisiones que tomamos y en base a eso manifestamos una realidad alineada a esa perspectiva. Nunca podremos ir más arriba de lo que nuestro autoconcepto nos permite. Porque el autoconcepto lo que hace es encerrarte en un mundo de posibilidades de lo que tú crees que es posible para ti. Tu autoconcepto automáticamente te va a encerrar en una burbuja en donde hay cierta perspectiva, ciertos puntos de vista, ciertas creencias que no te dejan ver afuera de la caja y te mantienen estancado en tu realidad sin siquiera darte cuenta de ello, porque esta ha sido tu realidad por toda tu vida. Esta realidad es todo lo que conoces. Si tienes una buena opinión de ti mismo y te sientes segura en tus habilidades, es más probable que te sientas capaz de enfrentar nuevos desafíos y tengas éxito en lo que te propongas. Por el contrario, si tienes una baja autoestima y te sientes inseguro acerca de tus habilidades, es posible que tengas menos confianza en ti mismo y seas más propenso a abandonar tus metas
o a no perseguir oportunidades por miedo al fracaso. Quiero que lleves conciencia a esto que te acabo de leer, que luego lo releas y que escribas en tu diario o en tu cuaderno bitácora cuál es el autoconcepto, ¿sí?, que vos tenés de vos misma. Por ejemplo, si hay algo que querés hacer, ¿no?, o una oportunidad, o alguien te presenta una propuesta. ¿Cuál es el primer pensamiento que a vos se te viene, ¿no? Y esto es un poco lo que te contaba, ¿no? Es como que te voy a contar un ejemplo mío, porque así esto se puede graficar. Después vos lo podés llevar a tu vida. Hace 6 años, yo sigo practicando Ashtanga Yoga hasta el día de hoy. Hoy soy instructora de yoga, ¿sí? Pero yo no había profundizado en esto, no había dado clases, ¿sí? Hace medio año, más o menos medio año, a mí me surge una propuesta para que dé una clase de yoga. Automáticamente yo dije sí, pero lo primero que yo sentí no fue sí. Lo primero que yo sentí fue miedo. Esa es la realidad. Esas son creencias de mi autoconcepto, de mi ser limitado, nosotros tenemos un ser inferior y un ser superior, ¿sí? Entonces, yo escuché la voz que me dijo, no, bueno, ¿cómo vas a dar una clase de yoga si vos nunca diste una clase de yoga? Tenía que dar una clase de yoga en una sala de yoga con más de 15 personas. Entonces, lo primero que me surgió fue ese sentimiento, emoción de mi ser inferior, pero automáticamente yo la anulé, ¿sí? Le dije, no te voy a escuchar, y escuché a mi ser superior y dije, sí, yo puedo dar una clase de yoga, si llevo casi 7 años practicando yoga, claro que puedo. El tema es que me tengo que animar a hacerlo, tengo que trascender mis propias limitaciones y dar el paso. Bueno, en esto, como te cuento, hace 6 años atrás, yo estaba en otra sala con otra profe y esta profesora, claro, ella ya veía algo en mí, ¿sí? Ya veía algo en mí y siempre me daba como, vení, guía acá, vení, acomoda acá. Jessie, acomodás a esta persona. Y yo en ese momento, mi autoconcepto era tan limitado, tan carente, tenía tanta falta de confianza en mí misma, no podía autosostenerme, que no podía pararme enfrente en ese momento y guiar a una persona o dar una clase de yoga, ¿sí? Entonces tuve que pasar todo un proceso de sanación conmigo misma, de sanar mi autoestima, de sanar mi merecimiento, de sanar y desconstruir esa creencia de que no me merecía nada, ¿sí? Y me llevó un viaje, ¿sí?, a llegar a este punto en el que estoy hoy y poder desconstruir esas limitaciones y trascenderlas. Antes de hacer la clase de yoga me pasaron miles de cosas. Me resfrié, que el resfrío son emociones, ¿sí? Uno se resfría cuando emergen memorias, tristezas antiguas, ¿sí? Entonces, yo sé que cuando me pasa eso es porque estoy purgando, estoy trascendiendo algo, algún límite, entonces mi cuerpo manifiesta el resfrío porque se está liberando de emociones antiguas asociadas con ¿qué? Asociadas con la acción, con ir hacia adelante, con abrirme camino, con hacer cosas creativas, con autoafirmarme en la vida, con esto de asumir mi poder personal, innovar y tomar cada bendición o propuesta que me trae el cosmos, ¿sí? Entonces, este ejemplo yo creo que te puede llegar a servir. Fui a dar la clase de yoga y lo mágico de esto es que sentí que ya lo había hecho en otras vidas, así literal. Sí, y porque tengo Quirón en Tauro, que es la herida del alma en la materia, en el cuerpo, pero también Quirón nos da los dones que traemos de otras vidas, los dones del alma. Entonces podría ser que si yo sigo profundizando en esto como lo estoy haciendo, puedo ser una gran maestra de yoga, ¿sí? Si me lo propongo, si me lo permito, si me comprometo conmigo misma. Pero jamás antes yo había pensado que yo podría ser profesora de yoga. Es más, yo veía a todas las profesoras de yoga y a mí me encanta ver cuando hacen las posturas, me encanta
practicar yoga, pero nunca me vi a mí como una profe de yoga. Claro, ¿y eso de dónde viene? Viene de mi autoconcepto, de que los otros pueden, pero yo no. Las otras pueden desarrollar ese potencial físico, yo no. Las otras pueden ser buenas maestras de yoga, yo no. ¿Sí? Entonces, cada experiencia que vos vas atravesando, que vos te vas diciendo sí a vos mismo, que vos te elegís, porque yo después de esa práctica me sentía feliz, me sentía plena, gozosa, me sentía en paz, me sentía tranquila, no tenía ansiedad como tenía previamente a ir a dar la clase de yoga. Cuando yo di la clase de yoga, claro, y si yo hace años que practico, es algo innato en mí. El tema es que si en los días previos a la clase tuve que lidiar con mis propios demonios y con mis propias creencias de mi autoconcepto, hasta el punto de decir, no, le digo que no voy, lo cancelo, así. Y yo misma batallaba conmigo misma y me decía, no voy a cancelar, yo me comprometí, yo di mi palabra, voy a cumplir con mi palabra, yo voy a ir a dar la clase de yoga. Y esa experiencia abrió una nueva puerta, ¿sí? Si yo no me permitía hacer eso, si yo me dejaba vencer por los miedos de mi autoconcepto, me hubiese quedado en mi casa y nunca se hubiera abierto esa nueva puerta que hoy estoy experimentando en mi vida cuando hoy estoy dando clases de yoga, ¿sí? Entonces, lo mismo es para vos. Tenés que identificar cuáles son esos miedos, con qué está vinculado, a dónde te llevan. Porque como te comenté, en mi caso, si vos te pones a pensar, ¿qué representaba ir a dar una clase de yoga? Yo soy la líder, la profe, yo me tengo que parar enfrente de otras personas y guiarlas, explicarles, ¿sí? Entonces, esto está muy ligado con muchas cosas de mi energía y cosas que yo vine a esta vida a sanar y aprender. Entonces, vos tendrás que ver qué es lo que más te cuesta de esas experiencias que a vos te gustaría hacer o que querés manifestar y que vos decís, no sé, yo quiero ir a, no sé, quiero hacer un video en YouTube, por ponerte un ejemplo. Pero me da vergüenza porque tengo miedo de hablar en cámara, no me gusta mi nariz y siento que, no sé, me siento tonta cuando hablo. Todas esas cosas vienen de las creencias que vos tenés con respecto a tu autoconcepto y tienen que ver con tu falta de valía, con tu falta de amor propio, con tu falta de autoafirmación, de validarte a vos misma, de elegirte, con tu falta de confianza en vos misma, ¿sí? Y esto no se cambia de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Yo cuando inicié mi primer video de YouTube, lo hice con todo esto que te conté, ¿sí? Solo me aferré fuerte a mi sentir y a mi corazón y dije, voy a hacer esto que siento que estoy siendo guiada a hacer. Pero lo hice así, con desconfianza. Si vos ves mis videos de hace 5 años atrás, te vas a dar cuenta mi forma de hablar, mi forma de expresarme, como muy para adentro, me costaba mucho y ahora ya me es más fácil porque la práctica es lo que hace el maestro. Así que lo que sea que a vos te cueste o te trabe o quizás te cuesta hablar, bueno, ponete videos y ponete a grabar. Te pones a grabar todos los días, aunque no los subas a YouTube. Podés hacerte un canal de YouTube, lo pones en privado y subís los videos y los podés poner ocultos. Entonces te vas grabando y todos los días te vas viendo. Y esto de verte a vos misma, primero que te va sanando porque vos te vas viendo y vas ganando confianza en vos. Te mirás y te vas aceptando y vas conectando con vos mismo, con vos misma, ¿sí? Y el poder escucharte de lo que decís también te trae entendimiento para decir, esto me gusta como lo hice, esto no, esto me gustaría cambiarlo. Bueno, voy a cambiar en esto y te puedes hacer una lista y empezar a autoconocerte y autoexplorarte, es decir, ¿por qué dije esto? Si yo no pienso esto, bueno, ¿esto de dónde viene? Si esto viene de las creencias, por ejemplo, no sé, toda la vida, por ejemplo, a mí, toda la vida mi papá me dijo que yo era una inútil prácticamente, o desvalorizaba todo lo que yo quería hacer, todo lo que tiene que ver con el arte, la música, la escritura. Entonces, claro, mi voz, sacar mi voz, tomar mi voz, me llevó un largo tiempo, porque necesitaba esa validación de mi papá y esa voz de mi papá de que de manera explícita y no explícita, siempre lo que yo decía era una estupidez. Entonces cada vez que yo hacía un video, esa voz
me perseguía, ¿sí? Y hasta el día de hoy, yo no creo que llegue un punto en que la voz desaparezca. Ojalá que sí, la verdad que no lo sé. Pero sí, lo que yo logré hasta el día de hoy es identificar muy bien su voz y decirle, no te doy lugar, no te permito que interfieras en mi proceso evolutivo del ser, no te permito que interfieras en mi camino, en mi misión, esto es tuyo, no me corresponde, estas son tus proyecciones, son tus inseguridades, son tus miedos, papá, aunque no lo vea mi papá, pero se lo digo y me digo a mí misma, ¿yo qué quiero? Me valido yo. Si yo siempre esperé el reconocimiento de mi papá, me voy a empezar a reconocer yo. Y es esto, me veo en un video y me digo cosas lindas, ¿sí? Me autovalido y voy ganando confianza de esa forma. Y estoy haciendo muchos procesos energéticos en paralelo, porque también estoy sanando lo que quedó vinculado y asociado con el vínculo con mi papá. Porque él no quiso hacer eso. Ese es su proceso, es su viaje, no pudo, no aprendió, no supo sanar. Entonces, una persona insana, ¿qué hace? Da lo que es, ¿sí? Entonces, él no puede dar otra cosa porque es lo que es, ¿sí? Entonces, también es como entender esto, la aceptación, la rendición y siendo muy conscientes de nosotros mismos, de lo que nosotros queremos y de que si vos querés algo, es por algo, no es porque sí. Por ejemplo, yo en ese momento de mi vida donde llevaba una vida mundana, común y corriente, era mamá, estaba abocada a mi casa, a mi pareja, a mi marido de ese momento, y yo sentía muy fuerte dentro de mí que había algo más para mí, pero yo no sabía qué era, pero yo sabía que había algo más. Entonces, eso fue lo que a mí desde ese sentimiento interno, que no tenía certeza, pero sí era un sentimiento muy fuerte y potente que me decía, yo vine a vivir algo más que esto, la vida no puede ser esto. Y yo todos los días estaba casi en un estado depresivo, lloraba, la vida se me hacía pesada, me sentía muy mal, no tenía alegría, no conectaba con el goce, no conectaba con el placer, sentía que todo era sacrificio y en realidad es que ahí yo tuve que desconstruir la idea de que eso era la vida para mí. Entonces, empecé, y me empezó a llegar de múltiples formas, ¿no? Que la vida es lo que vos querés que sea, ¿sí? O sea, si vos querés que la vida sea alegre, divertida, creativa, amorosa, bueno, ¿qué vas a hacer para crear eso? Y miren, me agarra todo escalofrío. Claro, ¿qué estás dispuesta a hacer para crear ese cambio de conciencia? Porque en el camino vas a tener que desconstruir todo lo que no sos para poder conectar con lo que sos. Y este es el proceso más importante, más fuerte y más relevante. Porque una cosa es decirlo, pero otra cosa es darte cuenta, como me pasó a mí en su momento, que yo llevaba una vida que no quería, ¿sí? Esto de ir todos los domingos a comer, a lo de mi suegra, a lo de mi mamá, visitar a Pepito, ir a los cumpleaños familiares, todos vamos, nos juntamos los domingos. Y yo cada vez que volvía a esos encuentros me sentía triste, drenada, agotada. Era una tortura cada vez que mi marido de ese momento se iba a trabajar a las 6 de la mañana y él volvía a las 8 de la noche. Yo estaba todo el día con mi hijo en mi casa y yo decía, me volvía loca. Yo sentía una angustia enorme porque yo sentía que no estaba viviendo la vida que yo quería, pero tampoco sabía cuál era la vida que yo quería, ¿sí? Y esa sensación y esa búsqueda que yo creo que tenemos los buscadores, y si vos estás acá, eso es porque sos un buscador, y quien busca, encuentra. Entonces por eso siempre los animo, no dejen de buscar, porque en esa búsqueda que me llevó a distintos lugares, a conocer a distintas personas, a indagar en Google, a ver videos, a averiguar y a buscar, e indagar qué era lo que me estaba pasando y por qué me estaba pasando lo que me estaba pasando, me llevó a encontrar respuestas. Si no nos hacemos preguntas, ¿cómo vamos a obtener respuestas? Es algo fundamental.
hacernos preguntas, sentarte con tu cuaderno y hacerte preguntas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las limitaciones que vos te estás poniendo para hacer las cosas que querés hacer, para realizar los cambios que querés realizar? Fundamental. Te animo a que te sientes ahora en tu cuaderno y lo hagas, ¿sí? Entonces, pueden ser miles de cosas. No sé, me quiero mudar de casa, quiero dejar esta pareja y no puedo. Bueno, en cada una vas a escribir lo que querés lograr y luego vas a poner cuáles son las limitaciones, qué es lo que te impide, cuáles son las ideas y las creencias que vos tenés que te impiden hacer eso que querés. Te aseguro que si haces este ejercicio vas a lograr mucho entendimiento y te vas a dar cuenta de que muchas de esas creencias no son tuyas. Por ejemplo, en ese viaje yo aprendí que yo sostenía muchas creencias que eran de mi mamá, de mi papá, de mi familia, del clan. Por ejemplo, esto de ir a comer todos los domingos a la casa de mi suegra. Yo no quería ir a comer todos los domingos a la casa de mi suegra, pero lo hacía por el deber ser, por la familia, porque desde que yo tengo conciencia, siempre las familias en mi familia hicieron eso. Entonces, cuando yo me planteé y dije, ¿sabes qué? Yo me doy cuenta que no quiero ir a comer a lo de mi suegra todos los domingos. Y parece algo re simple, ¿no? Algo que, no sé, como, qué loco, ¿no? Como si no querés, no vas. Claro, pero al tener tanta presión, tanto mandato familiar, iba obligada. Iba y me sentía mal, me sentía angustiada, me peleaba siempre con alguien. Y sí, obvio, porque cuando vos vas mal predispuesto y con mala gana a un lugar y estás en un lugar donde no querés estar, las cosas no van a salir bien, ¿sí? Por eso en las familias hay tantos temas interpersonales. Por esto, porque las personas no están haciendo lo que quieren realmente y sienten, sino que están haciendo, siguiendo un mandato, que puede ser social, cultural, familiar o personal, ¿sí? Me acuerdo que en ese momento yo le planteé a mi pareja, mira, yo no voy a ir a comer todos los fines de semana a casa de tu mamá porque nosotros formamos una propia familia. O sea, quedémonos también en nuestra casa y hagamos cosas que nosotros queramos. Y me acuerdo que mi pareja en ese momento me dijo, yo no voy a dejar de ir a ver a mi mamá los fines de semana porque vos no querés ir. Y yo le dije, bueno, perfecto, anda, yo no voy a ir. Entonces, esto, me acuerdo que él se iba con nuestro hijo y después volvía. Y como que al principio los cambios nos generan tensiones, ¿no? Y a veces uno puede conciliar con el otro, con cosas, y a veces no. Lógicamente, esa actitud de él tiene una consecuencia, ¿verdad? Porque tuvo una consecuencia, porque él eligió a su madre antes que a la mujer con la que estaba co-creando una vida, ¿sí? Entonces, ahí nosotros podemos ver con este ejemplo que él tiene una lealtad con su madre, porque él tampoco hace lo que quiere, ¿sí? Pero bueno, ya eso depende de la otra persona. Nosotros nos enfocamos en nosotros. Pero yo te cuento esto para que vos veas cómo se mueve la energía. O sea, en un 95% nosotros somos inconsciencia. Nuestro inconsciente, nuestra mente subconsciente, que ahí está todo, maneja nuestra vida. Entonces, si nosotros no llevamos conciencia y no nos hacemos preguntas, no podemos avanzar. No podemos evolucionar, no podemos desconstruir lo que no somos para poder conectar con lo que somos. Así que en este primer video, en este primer bloque, porque los voy a dividir en 3 bloques para hablar de cada uno de los ítems, te invito a que te detengas y hagas esta lista conciencia, elabores las preguntas para que puedas ver y reconocer cuáles son las creencias que te están limitando a hacer lo que querés hacer, a crear la vida que querés crear. Porque todo se puede crear. Nosotros somos co-creadores por naturaleza divina. Somos hijos del creador, de la fuente. El tema es que tenemos que reconocernos seres creadores. A partir de que yo dije, yo no me voy a conformar con esta vida. Yo no quiero esta vida. Yo sé que hay algo más para mí. Y seguí en esa búsqueda, seguí indagando, seguí profundizando, seguí descubriendo, destapando, seguí tomando acciones en congruencia con mi sentir. Las cosas se fueron acomodando, se van arreglando. Y a través de llevar mucha conciencia, a través de hacer meditaciones para sanar, ¿sí? Para sanar las heridas del pasado. Porque esta experiencia que te conté, por ejemplo, con mi pareja, me llevaba a revivir y a replicar un patrón del pasado, ¿sí?
cosas que le pasaron a mi mamá, a mi abuela, donde nunca las ponían en primer lugar sus maridos, ¿sí? Cosas a donde, por ejemplo, se vivían patrones de comportamiento. Yo estaba viviendo patrones de comportamiento que los viví cuando era más chica, pero yo no quería vivirlos de vuelta porque me daba cuenta que estaba replicando. Entonces, en ese momento vos vivís en paralelo, es como que resurge una emoción del pasado, las emociones de lo que a vos te causó dolor, de ese trauma que quedó, lo estás reviviendo de vuelta en el presente, ¿sí? Y a veces no es tanto lo que está sucediendo en el presente, sino que es que te activa la herida, ¿sí? Entonces, en ese momento es que tenemos la oportunidad de poder liberar eso a través de la escritura automática, a través de una meditación, a través de un ritual psicomágico, a través de un decreto, a través de tirarte en la tierra y pedirle a Madre Gaia, porque ya tomaste conciencia, entonces se lo entregás a la tierra y le pedís que transmute estas energías en luz y amor, y de esa forma nos vamos limpiando nuestro cuerpo, nuestros distintos cuerpos que están interconectados. Está el cuerpo, el alma, ¿sí? Que están todos los cuerpos sutiles, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico. Cada vez que yo hago, por ejemplo, vos acá estás haciendo un labor energético, ¿sí? Mental, pero está repercutiendo en todos los niveles de tu ser, en los 4 cuerpos, porque están interconectados. Cuando sucede algo en un cuerpo, también sucede en el otro cuerpo, ¿sí? Entonces, siempre va a haber uno de los cuerpos que está más potenciado. Entonces vos tenés que observar esto también. Si vos estás muy en la materia, si estás muy concentrado en conseguir cosas materiales, en tener dinero, en que solo crees en los que ves, bueno, tenés un exceso de tierra. Si vos sos pura emoción y solo te dejas llevar por el sentir, o sos hipersensible, te sentís víctima o muy vulnerable, todo lo que te dicen los demás te duele o te sentís atacada, bueno, tenés exceso de emociones, ¿sí? Si tenés exceso de mente, todo el tiempo estás pensando, rumiando, tu mente no para, tenés 8.000 pensamientos por día, bueno, tenés más, pero por decirlo, y tenés una mente muy activa, con muchas ideas, pero no llevas a la acción. Entonces, todo queda en el plano mental. Entonces, si está todo en el plano mental, no lo puedo bajar a la materia, ni tampoco lo puedo conectar con las emociones. Y si tengo exceso de alma energético, digamos que estoy muy conectada con los planos sutiles, estoy volada, no estoy acá, me quiero ir, quiero estar en otro plano, en otra dimensión. Y en realidad nosotros somos seres espirituales en materia. O sea, nosotros venimos a experimentar la tierra, venimos a crear, a bajar el cielo a la tierra. Entonces tengo que identificar ¿cuál de mis cuerpos está más desbalanceado? Para traer balance y equilibrio, ir alineando mis cuerpos, entendiendo que soy un ser espiritual en materia y tengo que tener un balance entre mi corazón y mi mente, entre el discernimiento y el sentir, ¿sí? Son una polaridad, tengo que unificarlos. Entonces, pongo límites, acciono, uso mi discernimiento, pero también lo alineo con mi sentir, con el corazón, con mi intuición, con la percepción, ¿sí? Entonces, para hacer todo esto, tenemos que ir limpiando y balanceándonos de adentro hacia afuera. Para esto tenemos las prácticas de meditaciones, de grounding, terapias de Reiki, terapias holísticas, terapias de sanación, rituales psicomágicos, ¿sí? Pero tengo que ir limpiando y transmutando lo viejo, el pasado, lo que está en mi mente subconsciente, para poder alinearme con mi verdadero ser, con mi esencia y empezar a escuchar a la voz de mi corazón, a la voz de mi alma, que siempre me guía hacia mi evolución.